Como pudimos ver en el capítulo anterior, hay infinidad de fechas que se dan de acuerdo al acontecimiento que sucedió con el nacimiento de Jesús el Cristo. Pero la mejor pista proviene del año 7 antes de Cristo. La mejor pista sobre el año proviene de la estrella que los magos vieron en Oriente y que les expolió a emprender viaje hacia Jerusalén. Desde que Giotto, ya vimos el pintor, inmortalizó el cometa Halley en la escena del nacimiento en la capilla de Scrovegni en Padua, la estrella que menciona San Mateo ha tenido siempre una vistosa cola, que ese fue el regalo del pintor. Pero como ya vimos, se trataba de una conjunción de planetas. El cometa Halley fue visible al máximo desde Jerusalén durante la noche del 26 de agosto del año 12 antes de Cristo, 5 años antes del censo. Por eso establecemos que el cometa Halley cruzó en el año 12, pero 5 años después se dio el censo. Y Lucas y Mateo nos hablan del censo, por lo que está establecido como el año 7 antes de Cristo. Y por eso 5 años antes del censo, que pudo ser una señal para impulsar el viaje de los sabios de Oriente que buscaron a Jesús. En cuanto a la estrella de Belén, muchos astrónomos identifican la estrella con una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno en Piscis, muy luminosa el 29 de mayo, el 29 de septiembre y el 4 de diciembre del 7 antes de Cristo, en concordancia con un papiro egipcio que aparece en la tablilla de Berlín y el llamado almanaque astral de Sipar en Mesopotamia. Esta estrella es la que pudieron seguir los sabios o magos en su búsqueda del lugar del nacimiento de Jesús, al que adoraron bastante después del momento de su nacimiento. Pero veamos, la tradición sostenía el culto al sol, Mitra, que era popular en Roma, y en el año 274 Aureliano fijó la fiesta del sol Invictus, su resurrección, justamente el 25 de diciembre, considerando el día más corto del año en el calendario de Julio César o en el calendario juliano, en vigor hasta el año 1582, cuando el Papa Gregorio XVI llamó a los mejores científicos para corregir los errores astronómicos y establecer el calendario gregoriano, el que hoy justamente estamos utilizando, el que está vigente. Por eso establecieron como 25 de diciembre el nacimiento de Jesús el Cristo. Pero ya vimos que pudo haber nacido, hay gente que se atreve a asegurar que en realidad Jesús nació en agosto. Más o menos, estamos hablando 26-23 de agosto del año 7 antes de Cristo. La fiesta principal del cristianismo debería ser la resurrección, y sin embargo, lo que más celebramos es la muerte, cuya fecha está datada después de la Pascua. Depende del sol y de la luna. En los siglos 3 y 4 los cristianos empezaron a celebrar también el nacimiento del Salvador, su manifestación o epifanía, y pocos años después de que el emperador Constantino concediese la libertad religiosa y el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, empezó a celebrarse la Navidad precisamente el 25 de diciembre, en un contexto cultural que considera a Cristo el verdadero sol Invictus, frente a la fiesta tradicional pagana de este tiempo del 25 de diciembre. Ahora, ¿por qué
tenemos que averiguar todo esto, queridos amigos, para entender por qué Lucas hace una dedicatoria a Teófilo. Y por eso tenemos que analizar muy bien los versículos iniciales del Evangelio de Lucas y de Hechos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí tenemos que empezar a descubrir la clave espiritual que el Espíritu Santo le concedió a Lucas para empezar a darnos los tips, las claves espirituales de cada uno de sus textos, de cada una de sus versículos. Y vemos inicialmente se dirige a Teófilo. Teófilo, el que ama a Dios. Acordémonos que Israel es el que busca a Dios y lo encuentra. Y Teófilo son aquellos que quieren conocer a Dios, que desean verdaderamente conocer la realidad de las cosas, no los cuentos de la religión. Y precisamente por eso nos hemos enfocado en escudriñar todo lo que nos narra Mateo y todo lo que nos narra Lucas acerca del nacimiento de Jesús el Cristo. Estamos en pleno siglo XXI y todavía seguimos siguiendo tradiciones de hombres y no tenemos ni idea lo que en realidad significa el nacimiento de Jesús, empezando porque no sabemos ni la fecha de su nacimiento, ni absolutamente nada de lo que dice la palabra de Dios. Solamente nos hemos basado en tradiciones que han venido dándose a lo largo de los años. Y veamos qué fue lo que le dijo Lucas a Teófilo, o lo que nos está diciendo Lucas a cada uno de nosotros que en realidad queremos comprender, conocer, buscar plenamente la verdad de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 12. Son 12 apóstoles. No son 20 o 500. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que después de que Jesús el Cristo muere, es sepultado, estuvo 40 días hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes son bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos que Lucas nos narra no solamente el nacimiento, sino la obra que vino a realizar Dios en la tierra, y finalmente concluye con su ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad,
Pero lo que yo sí les puedo decir es que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le fue recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ese mismo vendrá como le han visto ir al cielo. Pero aquí es donde tenemos que entender la esencia misma de este mensaje. Vamos a continuar con esto, queridos amigos, para que podamos establecer desde el punto de vista histórico todo lo que pudo haber acontecido en la época en que se dio el nacimiento de Jesús el Cristo, que nos lo narra el apóstol Mateo y el evangelista Lucas. De tal manera que tengamos un conocimiento pleno de qué fue lo que en realidad sucedió y podamos darnos cuenta de que nos han llenado de un montón de cuentos que nada tienen que ver con la realidad. Y sin embargo, esos cuentos se han vuelto tradiciones que hasta la fecha, en pleno siglo XXI, seguimos sosteniendo como reales y verdaderos. Gracias, gentiles amigos, los espero en la siguiente emisión de Escudriñando tu Palabra.